Bendiciones, pueblo de Dios. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. El día miércoles 11 de febrero. Agradecidos con Dios nuevamente, porque nos da el privilegio de estudiar su palabra, de meditar en ella, de poder, hermanos y hermanas, alimentarnos espiritualmente. Quisiera en esta hora aprovechar para invitarles al servicio de oración y testimonios de esta noche en la Iglesia Central de Irving, Texas. Como siempre, saldrá en vivo por acá, por este medio de comunicación donde usted nos está mirando, por estos canales de YouTube. Estaremos transmitiendo en vivo a partir de las 7:15 de la noche. Pero a los que miran el canal 52.7, les invitamos a venir para orar, para dar testimonio, para buscar la presencia de Dios. Nuestra iglesia está ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Nuevamente, por la gracia de Dios, tendré el privilegio de predicar el mensaje esta noche. Y les invito para que vengan. No se pierdan la bendición. Les esperamos. Nos congregamos en la capilla del lado oeste del templo. También quiero agradecerles el que ustedes oren por nosotros y el que apoyen también este ministerio con sus diezmos, ofrendas y donaciones. Gracias, porque a través de esos recursos usted está yendo con el mensaje a miles de hogares todos los días, las 24 horas del día. Porque los 4 canales de televisión rentados que predican el mensaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entran a miles de hogares y usted con ese diezmo está llevando el mensaje hasta allí. También está metiéndose en miles de carros que circulan en el área de Dallas, Fort Worth y las ciudades vecinas, porque a través de la frecuencia 990M también alcanzamos a muchas personas. Hermanos, gracias por unirse a nosotros en colocar esos diezmos aquí y predicar con nosotros la verdad presente. Pero gracias también porque con las ofrendas usted se une a nosotros para atender a los enfermos gratuitamente en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles que tenemos en Shepherd, donde por la gracia de Dios por 15 días vienen los que están padeciendo de diferentes condiciones y que por supuesto se valen por sí mismos todavía, y venimos y con las leyes de la salud, que son las 8 principales que sabemos, hacemos, hermanos, ese tratamiento y Dios se glorifica. Pero aunque es gratis para los que llegan, la inversión que se hace es bastante alta, es de miles de dólares. Y los pocos recursos que entran en concepto de ofrendas, los ponemos a trabajar y Dios hace el milagro y alcanzan. Así que gracias por apoyar este día, la obra de Dios. Allí tienen la pantalla cómo hacerlo. Tome nota de cualquiera de las formas que hay allí. Acuérdese que desde cualquier parte del mundo, desde cualquier país, usted se puede unir con nosotros, poniendo aquí diezmos, ofrendas, donaciones especiales o primicias. Tomen nota del número de teléfono para ponerse en contacto y darles más información. 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029. Y ahora, Amy Dimas, ¿qué te parece si nos compartes el versículo de memoria de este día, miércoles? Adelante. Después de haber escuchado este hermoso versículo de memoria, también quiero invitarles para que vengan este próximo sábado a congregarse con nosotros en la Iglesia Advenimiento Central de Irving, donde he de tener el privilegio de proclamar la palabra de Dios. A las 9:00 de la mañana hemos de comenzar. Y a eso de las 10:40, 45, ya su servidor está pasando a la plataforma para presentar el mensaje de Dios. Invito a los que miran el canal 52.7 para que vengan este próximo sábado a adorar a Dios con nosotros. Les esperamos. ¿Dónde está la iglesia? Aquí está la dirección: 210 East
Sixth Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church y desde las 9 en punto hemos de darle honra y gloria a nuestro Dios con el, digamos, estudio de la lección de escuela sabática. Así que están invitados, hermanos, a venir. Será un gusto para mí saludarles, como siempre hago después que termino de predicar o aún cuando doy la bienvenida a todos los que asisten. Les espero este próximo sábado. Y ahora que Elisha Palma, que está nuevamente vía Zoom lista para estudiar juntos, les salude. Adelante, Elisha. Hola, pastor. Un placer nuevamente estar aquí para poder aprender de Dios. Vamos a dar inicio con una palabra de oración. Querido Dios, gracias te damos nuevamente de poder estar aquí para aprender de ti. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento y que podamos aceptar estas lecciones en nuestro corazón y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Poder en el arrepentimiento, le puso el autor al estudio de hoy, porque no cabe duda que para obedecer a Dios, esto es indispensable. Elisha, para obedecer a Dios, ¿qué revela la valentía que Jonás necesitaba ahora? Podemos leer en Jonás 3, versículo 4. Dice aquí, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces aquí, ¿verdad? Después de Jonás haber tenido la experiencia de estar dentro de un pez por 3 días, tenía la misión ahora de predicar en Nínive, algo que requería valentía, porque si vamos para Jonás 1:2, nuevamente, Jonás 1:2, dice, la primera vez que Dios llamó a Jonás a predicar en Nínive, dice aquí que Dios decía, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, imagínense si Dios te llama a ir a un lugar peligroso, un lugar donde hay mucha maldad. Dice que Nínive era una ciudad cruel. Había ya alcanzado el límite de la paciencia divina y por eso Dios mandó ese mensaje para advertirlos a ellos de que ya iban a ser destruidos. Es un mensaje muy fuerte, porque a quién le gusta escuchar que van a ser juzgados y destruidos, ¿verdad? Quizás ellos se recordaron de Sodoma y Gomorra y por eso sí se arrepintieron. Pero tener la motivación y valentía de predicar un mensaje tan fuerte, Jonás lo necesitaba. Pero llama la atención los 40 días, porque dice de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es decir, hermanos, el tiempo de gracia para Nínive era de 40 días. Mire que el tiempo de gracia para los antediluvianos fue de 120 años. Para Nínive son 40 días. 40 días donde tienen que decidir si se arrepienten y aceptan el regalo de la salvación o lo rechazan. Este es un tiempo de oportunidad, hermanos. Dios les anuncia el juicio, pero les da plazo. Qué bueno es Dios. Dios, hermanos, siempre advierte antes de destruir. El anuncio del juicio es en sí mismo un acto de misericordia. También ahora, el mensaje del primer ángel dice al mundo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, Dios está invitando al mundo a que le tema, es decir, a que le respete, a que lo reverencie y que le dé gloria.
porque ya la hora del juicio llegó. En algún momento el Señor va, hermanos, a ejecutar el juicio final. Pero Dios está dando el llamado al mundo a que tema y le dé gloria. En el caso de Nínive, el mensaje era: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Mire que Jonás no menciona aquí arrepentimiento ni perdón, pero el juicio implica la posibilidad de cambio. Dios no cambia su palabra, pero responde a la respuesta humana. La sentencia es real, pero la misericordia está implícita. Un solo versículo tiene aquí un gran mensaje. Una ciudad entera está confrontada aquí en este versículo con la eternidad. Hermanos, un solo versículo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No era un sermón largo, no era un sermón largo. Dios no necesitó de un sermón largo para sacudir la conciencia, pero sí necesitó de un mensajero obediente para que diera el mensaje. El mensaje fue breve, pero el impacto, hermanos, el impacto fue eterno porque el profeta no lo suavizó, ni lo anuló tampoco el pecado. El profeta lo dio tal como Dios se lo había dado. Aquí vemos cómo también la fidelidad del mensajero es más que elocuente. El mensaje urgente, el mensajero no lo diluyó para agradar. Hoy es distinto. Hoy el mensajero diluye el mensaje para agradar. Hoy el mensajero es diplomático. Hoy el mensajero, dentro de la palabra que hay que tener tacto, al oyente lo adormece, al oyente lo apapacha. Hoy el mensajero, bajo la palabra de tacto, diplomacia para hablar, el mensajero está presentando un sonido de la trompeta que no lo escucha la gente. Hermanos y hermanas, Dios está advirtiendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y lo dice desde arriba, por todo lo alto, para que todos lo escuchen. Dios está advirtiendo ahora también antes del juicio. La gracia se va a acabar. Hoy no es Nínive, somos nosotros. Y no son 40 días, solo Dios sabe, pero la gracia se va a acabar. Oh, hermanos, ¿cuánto deberíamos los que predicamos y los que llevamos el mensaje no diluirlo ni acomodarlo, sino darlo en los términos como Dios lo ha dado? Que el tiempo se acaba. ¿Qué dice lo de profecía, Elisha? Dice aquí, hablando más de Nínive, en el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era centro de crímenes e impiedad. La inspiración la ha caracterizado como ciudad de sangres, llena de mentira y de rapiña. En lenguaje figurativo, el profeta Nahum comparó a los ninivitas con un león cruel y devorador, al que preguntó: ¿sobre quién no pasó continuamente tu malicia? Nahum 3, versículo 1 y 19, la cita se encuentra en Profetas y Reyes, página 198. Entonces, Nínive, es muy interesante que Nínive era una ciudad de antaño, cruel, ¿verdad? Era una ciudad de sangre, o sea, había mucho crimen ahí. Se pudiera decir que es como una ciudad moderna. Cada país, cada estado tiene su metrópolis en una ciudad, y ocurre así que en las ciudades más grandes, las ciudades que son muy prósperas son también lugares concentrados de crimen. Lugares como capitales de estados y de países, quizás
En países hispanos, ¿verdad? Ruge también bastante crimen en las ciudades. Y Nínive seguramente también era así. Y eso era lo que tenía que enfrentar Jonás. Tener la valentía de predicar un mensaje de juicio en un lugar así. Y es curioso que está esta historia en el registro bíblico, porque si en ese entonces Dios advirtió juicio sobre una ciudad así, ¿cuánto aún más para las ciudades que hoy existen en nuestros tiempos, ¿verdad? Y tenemos un mensaje que darle a aquellos que están en la ciudad, al mundo entero en sí, y también a las ciudades, el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Entonces, nosotros también se le aplica que como pueblo de Dios, como mensajeros de Dios, necesitamos valentía, necesitamos fuerza divina para no achicarnos a esta gran misión que Dios nos ha encomendado. Sí, qué interesante que tú hagas ver eso, Elisha, porque se ve que todo eso hace resaltar más la obediencia de Jonás en esta ocasión, porque el texto dice que comenzó Jonás, dice, a entrar por la ciudad, es decir, no predicó desde afuera, a la distancia, sino que entró a la ciudad, al corazón del problema, y camino de un día, dice, es decir, persistió. Nínive era enorme, pero Jonás predicaba mientras caminaba, es decir, repetidamente. No era un evento masivo, pero sí era algo constante. Oh, hermanos, Dios no siempre usa plataformas grandes para predicar, sino personas que sean fieles y que lo hagan con obediencia. Y el mensaje, como ya mencioné, no era fácil de dar. Era un mensaje directo, sin adornos, sin diplomacia, sin estrategia humana. Dios hablaba con urgencia y eso era algo que en sí llevaba la misericordia. Hermanos y hermanas, quisiera decirles que hoy, como dice aquí el don de profecía, también las ciudades necesitan el mensaje. Las ciudades necesitan escuchar el mensaje de arrepentimiento, porque Dios está advirtiendo también ahora antes de destruir. Pero Elisha, describe, por favor, cómo Dios bendijo poderosamente el trabajo de Jonás y explica por qué la decisión de Nínive debería despertarnos también a nosotros. Dice en Jonás 3, versículos 5 al 10, así. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Entonces vemos aquí Jonás, aunque era imperfecto, ¿verdad? Al principio, al fin fue y declaró el mensaje en Nínive, mensaje de juicio, mensaje de condena, iba a haber un castigo dentro de 40 días, ¿verdad? Con ese tiempo, pero los ninivitas se arrepintieron. Entonces, Dios bendijo ese trabajo que Jonás hizo, porque podemos ver aquí los resultados. Podemos ver que ellos se arrepintieron y podemos ver que el mensaje llegó a sus conciencias. Dios es bueno porque sí ejecuta justicia, pero no lo hace sino antes de mandar primeramente una advertencia. Y ellos supieron por qué vino este mensaje. Aunque Jonás no dijo mucho, nomás declaró que iba a haber destrucción, ellos entendieron que era por la maldad que obraban, por eso que iban a recibir el castigo. Pero, en este caso, los residentes de Nínive se arrepintieron al oír este mensaje, ¿verdad? Y esto queda para con nosotros un ejemplo de cómo nosotros también deberíamos de arrepentirnos y volvernos hacia Dios, ¿verdad? Ellos quebrantaron sus corazones y un corazón quebrantado por los malos hechos es un corazón que Dios puede cambiar, es un corazón que Dios puede comenzar a restaurar, porque ya ese corazón está arrepentido y la obra que Dios realiza es eso mismo, darnos un nuevo corazón. Pero primero hay que arrepentirse. Y así como lo hizo con los ninivitas, con nosotros también quisiera obrar lo mismo. Me gusta la frase, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Porque esto nos dice que no creyeron a Jonás, sino a Dios. Y vean ustedes lo que produjo esa fe. Produjo frutos visibles porque ayunaron, se humillaron y proclamaron un arrepentimiento público. Es decir, hermanos, que su creencia en Dios no solo fue aceptar el mensaje, sino también reordenar su vida. A veces nosotros nos quedamos con la justificación por la fe, pero seguimos con la vida desordenada. A veces nos quedamos con el mensaje, somos salvos por fe, pero nuestra vida sigue desordenada. Aquí tenemos un mensaje de justificación por la fe de los ninivitas, cuando dice, y creyeron a Dios, pero procedieron inmediatamente a ayunar, a humillarse y arrepentirse. Hermanos, creer a Dios, repito, no es solo aceptar su mensaje, no solo es aceptar su justicia, también es reordenar la vida. Y miren ustedes cómo el arrepentimiento alcanzó las altas esferas de la política, cómo llegó hasta el rey el arrepentimiento. Oh, hermanos, el rey no se empezó a defender, a justificarse. No, se levantó del trono, dice, se quitó el manto y también se sentó en ceniza. Oh, mis hermanos, el orgullo bajó del trono. El verdadero arrepentimiento se trata de eso, hermano, de que el orgullo baje del trono. Nosotros también somos orgullosos, hermanos. Somos orgullosos y necesitamos que el orgullo baje del trono en un arrepentimiento genuino como el de este rey. Y miren, el arrepentimiento fue colectivo y profundo, pues dice que hasta los hombres y los animales se cubrieron de silicio. Wow. 7 y 8. Dice, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo,
hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. ¡Wow! Hasta los animales los pusieron a ayunar. ¿Qué les parece? El decreto, hermanos, del rey incluía a toda la sociedad, hasta los animales también, que todos se convirtieran de su mal camino. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que en el verdadero arrepentimiento debe haber un cambio real, no solo emoción. Mire qué cosa, todos tenían que ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno era un símbolo del arrepentimiento, de la humillación. ¿Quién sabe? Dijeron ellos, si se volverá y se arrepentirá Dios. En otras palabras, tenían una esperanza. No reclamaron perdón, hermanos, lo suplicaron por medio del ayuno. Reconocieron que la misericordia es un don, no un derecho. ¿Quién sabe? Dijeron, si se volverá. Ellos se aferraban en que Dios tuviera misericordia de ellos. ¿Y cómo respondió Dios? Qué hermoso, dice, vio Dios lo que hicieron y se arrepintió del mal. Dios no cambió de carácter porque cambió su trato. No. Hermanos y hermanas, Dios mantuvo su carácter aunque cambió su trato frente al cambio humano, porque así es Dios. Dios no cambia su carácter, pero cambia su trato frente al cambio humano. El énfasis está en lo que hicieron. El arrepentimiento fue práctico, no solo fue verbal. Y cuando el hombre cambia de camino, también Dios cambia el curso del juicio. Así nosotros vemos que Dios responde a la fe genuina, que el juicio puede ser detenido por el arrepentimiento. La misericordia triunfa cuando hay transformación real. Y todo esto lo digo en el concepto de cuando la gracia no se ha cerrado todavía. Porque una vez se cierre la gracia, ahí sí ya no hay. No hay oportunidad. Pero ahorita que la gracia está abierta, hermanos y hermanas, Dios puede detener cualquier cosa que pueda estar sobre mí por mi impiedad si yo reconozco mi pecado y me arrepiento. Nínive se convirtió en testimonio contra la dureza del pueblo de Dios. Mire que Nínive no fue salvada por conocer la verdad, sino por responder a ella. Hermanos, para cerrar este punto, es de destacar que la fe sin cambio no es arrepentimiento y que el liderazgo arrepentido abre camino al pueblo. Que Dios siga buscando ciudades que tiemblen ante su palabra y que el tiempo de gracia existe todavía, pero no debe darse por sentado. Dios sigue buscando líderes que se arrepientan, pero no puedo dejar de mencionar, hermanos, ver cómo una ciudad pagana respondió mejor que muchos pueblos que tenían profeta, templo y escritura. ¿Qué les parece? Así nosotros vemos entonces cómo este tremendo mensaje nos hace ver hasta dónde Dios es de misericordioso y cómo la decisión de Nínive debería despertarnos a nosotros también, hermanos, al arrepentimiento, a la conversión, al cambio de vida. Hermanos, es necesario que lo hagamos. El don de profecía va a utilizar esto que sucedió en Nínive para también aplicarlo a nuestra vida.
Vamos a continuación a leer 4 párrafos del espíritu de profecía. Voy a pedir a Elisha que se lea los 2 primeros. Su servidor va a leer el tercero y luego Elisha va a leer el cuarto. Pero en cada momento podemos dar una explicación, eh, si tú también así lo quieres, Elisha. Así que adelante, por favor. Dice así: a pesar de lo impío que Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. El que vio a todos los hijos de los hombres, Salmos 33:13, y cuyos ojos vieron todo lo preciado, Job 28:10, percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y que si se les concedía oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a sus malas acciones y le adorarían. Cuando Jonás proclamó en las calles de Nínive que en el plazo de 40 días la ciudad sería destruida, el Señor aceptó la humillación de los ninivitas y prolongó su tiempo de gracia. Sin embargo, el mensaje de Jonás fue enviado por Dios, y Nínive fue probada por la voluntad divina. Entonces aquí podemos ver cómo Nínive reaccionó al escuchar el mensaje, ¿verdad? De Jonás. Y podemos ver aquí que hay poder en el arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae cambio. Sigue diciendo el don de profecía. ¿Quién sabe si los predicadores que se mantienen fieles, firmes y leales serán los últimos que ofrecerán el evangelio de paz a nuestras iglesias ingratas? Puede ser que los agentes destructores ya estén siendo adiestrados bajo el mando de Satanás y que solo esperen la desaparición de unos pocos portaestandartes más para tomar su lugar y con la voz del falso profeta clamar paz, paz, cuando el Señor no ha pronunciado la paz. Raras veces lloro, pero en estos instantes mis ojos están inundados de lágrimas, las cuales caen sobre el papel mientras escribo. Puede ser que dentro de poco tiempo toda profecía entre nosotros llegue a su fin y que la voz que ha movido al pueblo deje ya de conturbar su adormecimiento carnal. Hermanos, aquí está el don de profecía, haciendo ver a los predicadores del Israel moderno que lamentablemente están predicando un mensaje de paz, un evangelio de paz, cuando las iglesias están en pecado y en rebelión, cuando las iglesias están haciendo lo contrario a lo que Dios está pidiendo. Es triste, hermanos, pero el mensaje que se predica hoy en las iglesias es de adormecimiento. Está enfocado en las emociones, está enfocado en el existencialismo, pero no está enfocado en hacer barbecho, no está enfocado en hacer frutos dignos de arrepentimiento porque el hacha ya la tenemos encima. No está enfocado en eso el mensaje. Elena White aquí dice que llora, llora de ver cómo ya dice, esto está por acabarse. Las profecías están llegando a su fin y los predicadores siguen predicando un evangelio de paz. No predican el evangelio de Jonás, que esto se acaba, que la gracia le queda poco tiempo y que hay que proceder al arrepentimiento. ¿Cómo cierra el don de profecía, Elisha? Dice así: cuando Dios lleve a cabo su extraña obra sobre la tierra, cuando manos santificadas ya no más lleven el arca, un ay será pronunciado sobre el pueblo. Oh, si hubieses conocido también tú en este día lo que es para tu paz. Oh, si nuestro pueblo, cual Nínive, se arrepentiera con todas sus fuerzas y creyese con todo el corazón, de manera que Dios apartará su ardiente ira de ellos.
Tenemos un mensaje muy parecido como el de Nínive, y está en nosotros a volvernos hacia Dios. Nuestro mensaje no es un mensaje de paz, es un mensaje de juicio, de temer a Dios, de guardar sus mandamientos. Y nos da la advertencia que el que acepte la marca de la bestia beberá del vino de ira de Dios, sin misericordia. Es algo más serio de lo que encontramos en la Biblia, donde hay advertencias, pero está mezclada con misericordia, porque todavía hay tiempo de arrepentirse. Pero en esta última batalla, el juicio que caerá no será mezclado con misericordia. Qué interesante. Así nosotros vemos que para que el pueblo ya deje de estar durmiendo, el mensaje que debemos dar es como el de Jonás, para que el pueblo se arrepienta. Y hay poder en el arrepentimiento, lo hemos visto claramente en la manera en cómo Nínive respondió. Hermanos y hermanas, ¿qué les parece si hoy oramos por nosotros, por los líderes, por los ministros, por las iglesias? Para que, hermanos, todos ya despertemos y procedamos al arrepentimiento. No sigamos más, como siempre he dicho, jugando a la iglesita, ahí entreteniéndonos, que celebrando el día de esto, el día de esto, el día de lo otro. Hoy todos los sábados tienen un día. Todos los sábados tienen un día. El sábado no es día de nadie, solo es día de Dios. No es día del pastor, no es día de la mujer, no es día del niño, no es día del anciano. Es el día de Dios. Y por estar en celebrar días y días y días y días, no procedemos al arrepentimiento. Luego nos metemos a celebrar Navidad y tantas cosas paganas. En eso estamos, hermanos. Desde la cabeza del liderazgo, como decimos, hasta abajo, haciendo el pueblo. No vemos el mensaje como el de Jonás, que es de arrepentimiento y que se debe predicar como tal. Así que, hermanos, vamos a orar por nosotros, por las iglesias y por los líderes, para que todos procedamos al arrepentimiento como Nínive lo hizo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por hacernos saber lo que debemos hacer en este tiempo, que ya es tiempo de que nos arrepintamos de verdad, que procedamos a la humillación, al abandono del pecado, a la entrega completa de nuestra vida a ti. Perdónanos, Señor, porque hemos estado con esos mensajes de paz, con esos mensajes suaves. Hemos estado prácticamente adormeciendo nuestra conciencia y no entendiendo que esto se acaba, que el tiempo de gracia es corto. Señor, te suplicamos por los pastores para que despierten, para que no suavicen el mensaje, para que lo den en la urgencia que amerita, que no prediquen sus ideas, que no prediquen solo elocuente o diplomáticamente o profesionalmente, que prediquen el mensaje tal como viene de tu palabra, un mensaje de amonestación, de exhortación, de arrepentimiento genuino. Señor, te pedimos por los ministros para que despierten, pero te pedimos por nosotros para que despertemos, para que finalmente el despertar ocurra de manera individual, que procedamos de verdad al arrepentimiento, que dejemos el pecado y que nos encontremos contigo. Señor, ayúdanos, por favor, a que antes que sea demasiado tarde, nosotros nos rindamos a ti y nos arrepintamos de todos nuestros pecados.
Por favor, Espíritu Santo, te rogamos para que obres en nosotros el arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado